Bienvenidos al podcast de Brotherhood. Soy Ricardo Rivera y en este podcast hablaremos de lo que es ser un hombre de verdad, de cómo la cultura ha influenciado nuestra forma de pensar, vivir y amar, y cómo es que nosotros los hombres podemos encontrar nuestra verdadera grandeza, identidad y propósito. El capítulo de hoy lleva de nombre Propósito, que es el segundo pilar justo después de la identidad. Es casi tan importante como la identidad, pero sí me atrevo a decir que saber quiénes somos es todavía más importante que este pilar. El pilar de hacia dónde vamos. La identidad nos dice y nos responde la pregunta ¿quién soy? Y el propósito es lo que nos da dirección. Es hacia dónde me voy moviendo, hacia dónde va mi vida, hacia dónde voy yo, hacia dónde quiero llegar. Incluso podemos hablarle de objetivo, pero preferiría más que el propósito lo relacionemos con dirección. Es lo que nos da dirección de hacia dónde vamos a ir, hacia dónde queremos ir, hacia dónde van nuestros siguientes pasos. Es por eso que es tan importante. Imagínense si no tuviéramos dirección, si no tenemos, por ejemplo, vas en la calle, vas en el periférico, vas no sé en qué ciudad estés y no tienes idea de a dónde vas, no tienes la dirección a la que quieres llegar, no tienes ni Waze, no tienes Uber, no tienes Google Maps, no tienes nada. ¿Cómo vas a llegar si no tienes una dirección? ¿Sí? Es la forma en la que nosotros sabemos hacia dónde movernos. Y suena algo que todo mundo debería tener en su vida, y creo que así es. Todo mundo debería buscar su propósito, pero el detalle aquí, o la situación actual, es que la mayoría de las personas no saben o no se han ni siquiera preguntado cuál es su propósito en la vida. Y eso lo podemos ver con muchas personas. Y vaya, vamos a hablar específicamente en este capítulo de hombres. Hombres que pasan su vida y una gran parte de su vida esperando por el viernes para poder irse de fiesta, para poder ir a algún antro, a tomar con los amigos, como sea. Y toda su vida se basa en esperar el viernes. Si es lunes, si es martes, están del peor ánimo, de las peores ganas, temperamentales, todo porque no es viernes todavía y falta mucho para el viernes. También las personas que están, estos hombres que viven esperando la quincena, esperando ver cuál es su motivación temporal, cíclica, y esta es una palabra clave aquí, es cíclico, porque hombre que llega a atreverse a dar el paso de empezar a buscar su propósito, lo que está haciendo es salir de un ciclo, salir de la monotonía de lo que han hecho sus ancestros, las personas que le enseñaron todo sobre la vida a su papá, su abuelo, su madre, su abuela, quien sea. Busca no repetir lo que ya ha visto siempre, ¿sí? Lo que ha visto más comúnmente en sus alrededores, en sus compañeros, en su familia, en todos los que le rodean. El que alguien empiece a buscar propósito lo hace salirse de ese círculo, salirse de ese ciclo. Es por eso que el propósito nos reta, nos saca de nuestra zona de confort, nos da una dirección que en veces es distinta a cualquier dirección que hayamos visto antes. Incluso nos vuelve pioneros en varias cosas. Es algo que puedo afirmar, que me atrevo a afirmar, es que no hay persona que haya logrado grandes cosas, que haya hecho algo grande y encontrado la grandeza en su vida, que no se haya preguntado nunca cuál es su propósito. Muchas de estas personas que han logrado tanto y que han llegado tan lejos y que han hecho cosas tan grandes es porque tenían una dirección, porque sabían hacia dónde tenía que ser su siguiente paso y sabían en qué dirección empezar a caminar. Y eso solo se logra con propósito. Nos podemos preguntar de muchas formas
y incluso confundirnos bastante en cómo encuentro mi propósito, cómo encuentro la dirección de mi vida. Hay muchas personas que he llegado a conocer que están desanimadas en su vida, que están pues sin motivación, sin inspiración, sin ganas ya de hacer mucho porque no tienen idea de qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren lograr, el por qué están aquí. A veces ni siquiera se lo han preguntado, como comentaba hace unos momentos. Y el primer paso para esto es simplemente hacerse la pregunta, así como en el capítulo anterior que vimos de identidad, que la primer pregunta es un por qué. O sea, ¿por qué hago esto? ¿Quién soy? Es empezar a preguntarte. Igual con el propósito es ¿para qué soy? ¿Sí? ¿Para qué estoy? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué soy esta persona? ¿Sí? ¿Con qué propósito? ¿Con qué motivación? ¿Con qué fin? Esas son las primeras preguntas que nos vamos haciendo para empezar a descubrir sobre nuestro propósito. No es algo que encuentras fácil, igual que la identidad, no es algo que llega de un día a otro, no es algo que te preguntas un día y al siguiente ya sabes la respuesta, es algo que se va descubriendo conforme vas avanzando. Algo que leí cuando estaba en esa etapa en que estaba intentando descubrir mi propósito, en que estaba haciéndome estas preguntas y me estaba incluso impacientando y desesperando de poderla encontrar, de poder encontrar este propósito, porque me tardó un tiempo. Una de las cosas que llegué a leer que me abrieron bastante los ojos fue que el propósito lo encuentras donde llega a dolerte más, donde hay tu mayor dolor, donde está tu mayor dolor, muchas veces ahí está tu propósito. Por ejemplo, yo les puedo hablar de mi propósito que tengo muy firme ahora y que está guiando muchos de mis pasos y muchas de mis acciones día con día, es que quiero ser un ejemplo para otros hombres, quiero ayudar a otros hombres, quiero guiar a otros hombres, aportar a otros hombres, ya sea mayores que yo, ya sean de mi edad, ya sea más jóvenes, pero mi propósito, que me tardó, como digo ahorita, que me tardó un tiempo descubrir y en realidad definir, se ha vuelto el aportar a la vida de otros hombres. Y el encontrar ese propósito y definirlo, vaya, en algún momento era distinto, le estaba dando forma, era qué puedo hacer por otras personas, como que iba agarrando forma, agarrando ideas, pero me di cuenta que, y leyendo esto que les comento de que tu propósito lo encuentras donde está tu mayor dolor, me hice esta pregunta, ¿dónde está mi mayor dolor? ¿Dónde ha sido mi mayor batalla? Y para muchos de nosotros los hombres tiene mucho que ver con nuestra masculinidad, con incluso con nuestro primer ejemplo de hombre, que es nuestro padre. Muchas de nuestras historias, de nuestros traumas, también de nuestras enseñanzas, de nuestras más grandes virtudes, vienen de nuestro padre. Es el primer hombre que conocemos y para los que tenemos la dicha de haber conocido a nuestro padre en algún momento, convivido con él, vaya, hay diferentes historias, diferentes casos, pero para la mayoría de nosotros es nuestro primer ejemplo, es de quien tomamos la idea de lo que es ser un hombre. Así que haciéndome la pregunta de dónde venía mi mayor dolor, en mi caso y abriéndome más con ustedes, mi historia con mi padre fue algo difícil. Mi padre llegó a tener problemas con el alcohol, incluso con otras sustancias, a tener ciertas situaciones complicadas en casa con mi hermana, con mi madre, mi padre contra mí y algunos de nosotros tenemos historias así en que ha sido muy difícil el llevar la relación con nuestro padre, en que o queremos volverlo orgulloso y simplemente no hay esa cercanía de nuestro padre para abrazarnos y decirnos que está orgulloso, en que nos estamos retando día con día para poder ser un hombre como nuestro padre, pero nuestro padre tal vez no está tan cerca, cosas así, ¿no? Tenemos historias fuertes en cuanto a nuestros ejemplos de masculinidad, nuestros ejemplos de lo que es ser un hombre debido a la cultura en la que vivimos. Y esto lo fui descubriendo poco a poco, haciéndome estas preguntas de dónde está mi mayor dolor
Y encontré que mi mayor dolor venía mucho en sentirme no suficiente, en no sentirme que era lo suficiente para ser un hombre que podía ser orgulloso a mi padre. Sí, mi padre se fue cuando yo era joven de casa, no tuve un ejemplo claro de lo que era ser un hombre, pero yo siempre busqué y siempre fue tal vez hasta mi obsesión a temprana edad, el poder hacerlo sentir orgulloso, el poder demostrar que yo tenía todo el potencial y toda la capacidad y toda la habilidad para ser igual o incluso hasta mejor que él. Se volvió un reto, ya no solo de demostrarle que podía estar orgulloso de mí, sino de que podía yo incluso superarlo. Se fue convirtiendo en algo incluso dañino. Y vaya, esta es una historia que se repite en muchas vidas de otros hombres, sobre todo leyendo testimonios de hombres se da uno cuenta de esto. Yo me fui dando cuenta que no era el único que había pasado por situaciones similares. Y esto me llevó a responder entonces esta pregunta de mi mayor dolor entonces está en saber cómo resolver mi historia con mi padre y encontrar entonces mi momento y mi identidad en cómo yo me siento siendo un hombre, cómo yo me siento más completo, me siento más suficiente, me siento más apto para poder decir que soy un hombre de verdad. Si tuve el ejemplo correcto, si puedo mejorar todavía más. No sé, me fui haciendo estas preguntas hasta que llegué al punto de decir, ok, este es uno de mis más grandes dolores y de mis más grandes inseguridades, de mis aventuras más fuertes, de mayor sacrificio, de mayor confrontación conmigo mismo por hacerme estas preguntas a mí mismo y tener que ser honesto conmigo mismo. Esa es de las partes más difíciles. Y ahí mismo, durante este tiempo que me estuve haciendo estas preguntas, respondiéndome y analizando y conociéndome mejor y ahondando en toda mi historia, en mi pasado y en estas partes que, que representan dolor en mi pasado, fui encontrando entonces la respuesta a la primera pregunta que me había hecho de cuál es mi propósito. Me di cuenta que yo al estar mejorando, al estarme sintiendo mejor, al estar encontrando paz a través de esta historia que representaba dolor para mí, fui encontrando entonces paz, fui encontrando luz, fui encontrando entendimiento, autoconocimiento y amor hacia mí mismo. Me dio una calidez y un amor ya no solo hacia mí nada más, sino me dio unas ganas inmensas de poderlo compartir con más personas, de poder guiar a otras personas a llegar a ese punto en que puedan entender cuáles han sido sus más grandes dolores en su pasado y empezar a sanar y no dejar solo esa herida tapada, sino sanada. Me motivó tanto, me inspiró tanto el poder imaginarme un momento en el que yo pudiera ser un ejemplo. No para que se centrara la atención en mí, sino para yo poder llevar a otros hombres a que lleguen a un punto en su vida en que se sientan plenos, en que se sientan sanos, en que puedan ver a su padre y no recordar historias de dolor, sino historias de amor, de perdón, de compasión, de abrazarse más, de poder mantener un abrazo más tiempo sin que sea un abrazo solo por compromiso, sino un abrazo de amor, de verdadero amor. A mí, el hacerme esas preguntas me llevó a encontrar mi propósito para con otros hombres. Este es un punto muy importante que les quiero compartir y que tienen que tener muy en cuenta a la hora de hacerse estas preguntas y de empezar a buscar tu propósito. Si nunca te lo habías preguntado, si nunca habías pensado acerca de cuál es mi propósito en la vida, yo te doy el tip, y es gratis, de que tu más grande propósito y tu más intensa grandeza, tu mayor grandeza en la vida, la vas a encontrar con un propósito que esté enfocado en otras personas. Lo repito,
Tu mayor grandeza la vas a encontrar a través de un propósito y con la dirección de un propósito que esté enfocado en otras personas, no en ti. No hay persona que haya llegado a su grandeza, a su punto más grande de la vida y de plenitud y de felicidad y de amor, que no haya hecho sacrificios y que no haya vertido su vida para otros. Esas son las personas que han llegado al punto más alto, no para estar sobre otros, sino para de verdad ser un ejemplo para otros, para ser un líder para otros, para jalar a otros a ese pico, a esa cima, no para pisar a otros. Esa es la parte que yo les quiero dejar hoy con este capítulo sobre propósito. Que empiecen a preguntarse qué es lo que puedo hacer por otros, qué es lo que yo puedo aportar a la vida de otros. Ahí está tu propósito. En cuanto encuentres cómo puedes tú ayudar a otros, cómo puedes aportar, darles luz en su camino, darles luz en su vida, darles más amor en su vida, hacerlos sentir mejor y progresar y crecer en sus vidas, eso te va a hacer crecer a ti y te va a hacer encontrar tu propósito en la vida. Nosotros en el español tenemos una palabra que dice a propósito. ¿Cuándo lo usamos, no? Lo usamos cuando decimos que hicimos algo adrede, que hicimos algo con toda la intención. Y esta es la palabra a la que quiero llegar. Intención. Esta palabra de a propósito, si la desmenuzamos un poco, si la analizamos un poco, dice que esta acción fue hecha con un propósito, con una intención, ¿sí? Esto es lo que nos ayuda y nos aporta el tener un propósito en la vida, nos da una intención. Una vida sin intención va en automático, va simplemente haciendo lo que se le va presentando, va simplemente reaccionando a lo que se le va presentando enfrente. Es una vida un poco más impulsiva, una vida que va controlada por factores externos, por decisiones de otras personas, en vez de por decisiones propias. ¿Sí? Una persona sin propósito, sin intención en su vida, simplemente se va moviendo por el camino que otras personas han ido marcando enfrente, como un senderista. Empieza a ir por un sendero ya marcado, solo que sin saber hacia dónde va. Y un senderista siempre debe saber hacia dónde va o se va a perder. Entonces, el tener propósito es tener intención, es darle dirección a la vida, es marcar un camino tal vez nuevo que nadie ha recorrido, pero eso te da una idea de hacia dónde caminar, hacia dónde empezar a moverte. Y ahora, como decía hace rato y como dije en el capítulo anterior, estas preguntas y esta idea de ir conociendo más de uno mismo, ya no solo tu identidad, sino también tu propósito, también tu dirección, son retos muy grandes para tu vida, son confrontaciones muy grandes, porque posiblemente al hacerte estas preguntas te des cuenta que no has estado caminando por donde en realidad tu propósito está, que incluso hasta pudieras estar caminando en una dirección opuesta, ¿sí? Y eso es lo que te estaría trayendo tanta inconformidad y tanta incomodidad en tu vida, el sentirte tan contrariado por ti mismo en la vida. Hay veces que personas se sienten tan incómodas con su vida y tan fuera de lugar, tan no pertenecientes a dónde están en su momento en la vida, que muy probablemente es por esto. No se han hecho la pregunta de cuál es su propósito y se han estado moviendo con algo tal vez contrario al que es su propósito. Nuestro inconsciente reacciona a eso. Reacciona a cuando nosotros estamos actuando de una forma que no va con nuestra esencia, con nuestro propósito, con nuestra identidad. El buscar nuestro propósito requiere de una gran voluntad, de tener una gran fuerza de voluntad, una intención tan grande de, en realidad, encontrar el por qué, el para qué estamos aquí y hacia
¿Dónde vamos a empezar a caminar para cumplir este propósito, para aportar más a la vida de los demás y tener un sentido en la vida? Esto es algo que se ha hecho cada vez más grande últimamente porque el humano se ha empezado a acercar más, a conocerse mejor, a encontrar más conciencia, a buscar más conciencia dentro de sociedad, dentro de la existencia. Y eso está genial, eso es muy bueno. Qué bueno que tantas personas están empezando a buscar más sobre identidad, sobre propósito, sobre el por qué estoy aquí. El problema es que no hay demasiadas respuestas o no tenemos una educación base acerca de esto. Sí, nos enseñan de muchas cosas que a veces no nos sirven en un futuro. Hay otras que sí nos sirven muchísimo, pero normalmente en la escuela, en nuestras enseñanzas cuando somos más jóvenes, cuando somos niños, nunca incluyen este tipo de temas existenciales que son tan necesarios y tan críticos que pueden definir el rumbo de nuestras vidas, la voluntad que vamos a tener en un futuro para tomar las mejores decisiones o no. Así que, haciendo un pequeño recap de lo que estamos hablando, una vida sin propósito es una vida que va dirigida por las decisiones de otras personas, por factores externos. Así que tenemos que buscar nuestro propósito, hacernos estas preguntas, tener paciencia también, porque se requiere de bastante paciencia, para entonces empezar a tomar las decisiones para nuestras vidas y empezar a dirigirla en la dirección que nos va a llevar a encontrarnos a nuestro verdadero ser, con nuestro verdadero propósito, con nuestra más grande motivación y nuestra mayor grandeza. Y bueno, para el capítulo de hoy, eso es todo. Ojalá puedan ustedes ir desarrollando estas preguntas por sí mismos. Si necesitan ayuda, si tienen alguna duda, pueden mandarme un mensaje al Instagram de Brotherhood. Ahí les voy a estar respondiendo todo lo que necesiten. Vamos a estar haciendo algunas historias, algunas preguntas para que todos estemos opinando sobre y dando ideas sobre nuestras diferentes historias. Buscando nuestro propósito, buscando el por qué estamos aquí y cómo podemos aportar a las vidas de otros. Ese va a ser un tema muy interesante y me va a encantar mucho ver todas las respuestas de todos ustedes. Así que si no nos sigues en Instagram, síguenos. También estamos en Facebook, ya tenemos este podcast. Muy pronto vamos a estar abriendo el canal de YouTube, así que estén bien atentos. Y nos vemos para el próximo capítulo la próxima semana. Adiós.